Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Partiendo de nuevo este espacio en blanco. Al comienzo abrimos ya las redes sociales en Face y en Twitter, Blanco Radio, buscarnos por ahí. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y el WhatsApp que lo atiende Ramón Álvarez en Barcelona con el número 633-44-88-16. Con la bienvenida a todos en estas redes sociales. Tenemos como siempre 5 premios para daros las gracias por esa atención. Y ahora llega un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Esta noche iniciamos un viaje hacia el origen de nuestra historia. En el año de nuestro Señor de 409, los bárbaros cruzaron los Pirineos penetrando en el corazón de Hispania. Así se inaugura una nueva etapa en la historia de España, la cual ha sido enmarcada dentro de los mal llamados siglos oscuros. Suevos, vándalos y alanos mancharon con su sangre la piel de toro, germen de la actual España. Bárbaros en España será nuestro primer tema, pero habrá más. Seguiremos desvelando la historia de una psíquica que impresionó por sus dotes para realizar extraños hechos. Su nombre, Mina Crandon. Eso y algunas sorpresas más llegan a nuestro primer tiempo. Un tiempo lleno de misterios que ya comienza. Y para hacerlo, solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Daniel Gómez Aragonés. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, encantado de estar aquí, Miguel. Un placer que hayas venido desde Toledo. Efectivamente. Tú no tienes mucha pinta bárbaro, ¿no? Más bien de... Bárbaro refinado, bárbaro de capital, podríamos decirlo sí, así. La barbita sí, pero pareces más un romántico del siglo pasado, ¿no? Eso lo dices por el chaleco que llevo, los tirantes y demás, ¿no? Debe ser. Pero la ética y la estética siempre son importantes. Vale. Ética y estética, qué curioso. Historiador, escritor, miembro de OTO o Orden de Toledo Oculto. Efectivamente. Vienes desde allí ahora y escritor de un libro últimamente que se llama Bárbaros en Hispania. Pero obtienes certificado de el periodo docente de estudios de doctorado hablando de los visigodos en Toledo. Eso es, Toledo es la gran capital del reino visigodo. Uno es madrileño de nacimiento, pero toledano de adopción. ¿Vives allí? Sí, sí. Y estoy pues profundamente enamorado de Toledo. Bueno, ¿quién no se va a enamorar de Toledo? Si tú vas a Toledo o vives en Toledo y no sientes algo especial, tienes que hacértelo mirar, tienes un problema, porque es una ciudad donde la magia, el misterio, la historia, todos esos temas que tanto gustan en Espacio en Blanco toman vida.
pero de una manera 100% auténtica, puedo dar fe. ¿Por qué te has interesado desde el punto de vista de historiador de los bárbaros visigodos y toda esa gente? Pues muy buena pregunta, Miguel. La verdad es que daría para muchos programas, no te voy a engañar. Pues todo esto arranca cuando estaba iniciando la carrera, año 2001, año 2002... que lo típico, ¿no? Ya quieres ir buscando un tema específico que encamine tu vida. Y yo quería algo que fuese nuestro, un elemento patrio, por decirlo de alguna manera. Y me encontré con algunos libros, me encontré con una persona del mundo de la radio que yo sé que tú también aprecias mucho, como es Juan Antonio Cebrián. Me encontré con la aventura de los godos. Qué bueno aquello, ¿eh? Y entonces dije, yo creo mucho en las señales. Y dije, esta es la señal, este es el camino. Y arranqué por ahí, digo, año 2002, 2003, hasta ahora, trabajando, estudiando, divulgando lo que es todo el periodo visigodo, y en este caso también suevos, vándalos y alanos, que hablaremos esta noche, porque además considero que es una etapa fundamental de nuestra historia, una etapa que marca lo que es Europa, España y el norte de África. Es curioso porque algunas veces nos dicen que estamos tocando demasiados temas históricos, pero eso, volver atrás en la historia para conocer nuestros orígenes es básico y fundamental. Y hay montones de cosas que yo he visto, por ejemplo, en tu libro y que estoy descubriendo haciendo los programas que cuando yo estudiaba ni idea de que nos han contado. Has dado en el clavo, Miguel. Es que yo considero que nuestro mayor misterio es nuestra propia historia. Lógicamente, por supuesto, los temas mágicos, paranormales, los ovnis, a todos nos encantan. Uh-huh. Pero conocernos a nosotros mismos es fundamental para saber quiénes somos y a dónde vamos. Y este periodo del cual vamos a hablar hoy es un periodo que nos marca como españoles y como europeos. No podemos entender nuestra historia sin saber lo que ocurrió en el siglo V o en el siglo VI. Totalmente. Cierto, y hay tantas cosas desconocidas. El otro día, permíteme que cuente una cosa mía, daba una charla en un colegio con unos niños y la profesora hablaba de cosas de historia. Me decía, ¿por qué no nos cuentan esto a nosotros? Una propia profesora que está enseñando a nuestros niños, ¿no? Qué bueno. Hay muchas cosas por descubrir. Y encima este señor bárbaro, barbudo, pero vestido bien, ¿te han pasado cosas raras? Sí. Cuenta, antes de que entremos en... Y no tengo ningún problema en decirlo, porque yo sí soy historiador, la historia es una ciencia, por supuesto hay que enfrentarse a ella como una ciencia, pero hay que tener la mente abierta. Y trabajando donde trabajo, en la Orden del Toledo Oculto, realizando estas rutas mágicas, pues mucho más. Y he tenido experiencias de corte mistérico, vamos a llamarlas así, conduciendo por esas carreteras estrechas y nocturnas de Castilla. Una vez vi un humanoide, vamos a llamarlo así, un ser antropomorfo. ¿Grande? Sí. Muy alto. Sí. Hablábamos el otro día, te lo contaba con Miguel Pedrero. Escucha el programa si no lo has escuchado, descárgalo en el podcast, porque daba muchas claves sobre todo eso. Pues ya te digo que esa me llamó mucha atención, y luego aparte que es uno, yo creo que de los temas del misterio creo que es el que más me gusta, el tema de los humanoides, o de apariciones en carretera, mejor dicho, me atrevería a decir. También he visto en alguna ocasión algún ovni. ¿Sí? OVNI como objeto volante no identificado, tal cual, yo de eso soy muy claro. También he tenido alguna visión de seres antropomorfos, pero no en la calle, sino dentro de casa. Y también, y si me lo permites, 2 segundos, porque además creo que te va a encantar lo que voy a decir. Tú has estado en el Museo de la España Mágica. Sí. Tú has estado allí en Toledo. Sí, te hay que conocer, desde aquí os lo recomendamos. Estuviste dando allí una charla magnífica que la gente se quedó extasiada. Pues yo me acuerdo estando una vez allí dando una explicación, pues la explicación protocolaria de lo que es el museo. Yo estaba en la escalera y en mitad de la explicación, justo enfrente, tú sabes que tenemos una segunda planta, vi como de la pared salía una niña corriendo. ¿Qué me dices? Claro, lo primero que piensas, dices, bueno, pues no me he dado cuenta, pero es una niña que está con el grupo de 7 u 8 personas que había. Pero claro, cuando llega a la zona de la escalera, que son escalones de madera, ¿dónde están los pasos? No se escuchaba. Porque evidentemente tenía que sonar pasos y no sonaron. Y fue tan fuerte la impresión que me dio que que corté la explicación. O sea, paré la explicación durante 2 segundos para decir, ¿lo has visto o no lo has visto? Yo creo que la gente incluso se dio cuenta que algo me había pasado, pero bueno, uno ante todo es un profesional, retomé el hilo y ya te digo, fue de lo más fuerte que he podido vivir. Y bueno, ya también si te cuento situaciones y experiencias dadas durante las rutas o al terminar las rutas, darían para un libro o para varios programas. ¿Cómo era la niña? Yo diría de unos 4 o 5 años de edad. ¿De este tiempo o de otro tiempo?
Yo me atrevería a decir que de este tiempo llevaba un vestido de tono amarillento. He de decir que la pared en ese lado es también de tono amarillento. Llevaba el pelo con una coleta y era pues, la típica niña de 4 o 5 años, que te digo que la actual, no es que te diga, no, llevo yo una vestimenta tipo siglo XVIII, siglo XIX, te estaría mintiendo. No, yo te digo la realidad de lo que vi. Por eso yo pensaba que era una niña del grupo. Yo es que pensaba que era una niña que estaba viendo pues, con su familia, con sus padres, como tantos vienen a las rutas o al museo, disfrutando el lugar, pero a lo mejor estaba disfrutando desde otro plano. Ya. Este es nuestro invitado, historiador, y a veces ve cosas de ese otro plano. Ya ha escrito un libro que se llama Bárbaros en Hispania, suevos, vándalos y alanos en lucha contra Roma, que esta noche queremos un poco analizar, porque como dice ese dicho, haga la redundancia, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y tenemos todas las papeletas para repetir ciertas cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo es que además es una frase que en presentaciones, en entrevistas, siempre la digo, y es que es prácticamente que deberíamos llevarla a tatuarla. La tenemos que tener tatuada, además los españoles, que somos especialistas en repetir nuestra historia y muchas veces en tropezar en la misma piedra. En la misma piedra. Vamos a intentar conocer esa parte del pasado. Ya veréis qué cantidad de cosas misteriosas e interesantes aprendemos tras esa introducción. Viajamos en la historia justo hasta un momento en el que el mundo conocido está a punto de cambiar. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano Occidental no era más que una sombra de lo que había sido. El imperio estaba sumido en una crisis profunda. Los bárbaros que había fuera de las fronteras presionaban para entrar en Roma. Y debido a la ruina económica, el imperio no tenía dinero suficiente para mantener un ejército fuerte y para sostener su infraestructura. Sin un ejército bien preparado, Roma estaba indefensa frente a una de las mayores fuerzas bárbaras. Se trataba de los hunos, dirigidos por su feroz caudillo, Atila. Calínico, cronista del siglo V, nos habla de sus hazañas. Los hunos tenían un ejército numeroso y capturaron más de 100 ciudades. Mataron a tantas personas que era imposible contarlas. Los hunos, una tribu nómada del este, terminaron de arrasar el imperio. Los bárbaros, pueblos temidos del norte, que arrasaron un imperio y cambiaron la historia. Conozcamos algo más de ellos. Ahí estaba esa introducción, ¿te ha gustado? Me ha encantado, los pelos de punta. Yo no sé si juntar a Atila, los unos... Primero los bárbaros, ¿quiénes eran los bárbaros? Bueno, eso es importante. Definirlo, vamos a ver, ¿no? Bárbaro realmente lo podemos considerar desde el punto de vista grecorromano como el extranjero. Todo aquel que estaba fuera de la cultura grecolatina. Es importante entender este hecho porque además también el concepto bárbaro se asocia a individuos que tienen una creencia, una religión distinta, sobre todo ya cuando estamos hablando de que el imperio es cristiano, es católico, entonces es contraponer el mundo romano cristiano al mundo bárbaro habitualmente pagano. Y luego además también el bárbaro es aquel que, valga la redundancia, está contrapuesto al hombre mediterráneo. Hay algún autor latino que dice que el bárbaro es bárbaro también por la geografía, por el lugar en el que vive. La gente que está más allá de la frontera romana, en Germania, ¿cómo no va a ser bárbaro con lo mal que se vive allí comparado a cómo se vive en el sur de Europa? Cosa que evidentemente tampoco ha cambiado mucho. Otro paralelismo que podemos ver con el mundo actual. Y también cuando hablamos de bárbaros y cuando hablamos de migraciones bárbaras, de invasiones bárbaras, es importante distinguir. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza el concepto, por ejemplo, de invasiones germanas, que era su error. ¿Por qué? Porque no todos los bárbaros son germanos. No, vienen de otro sitio también. Los alanos, por ejemplo, que son protagonistas esta noche con nosotros, sí, no son germanos. Los hunos, como hemos visto en la introducción, no son germanos. ¿Qué pasa con los alanos? ¿Qué pasa con los sármatas, por ejemplo, que son pueblos hermanos? Son pueblos iranio-esteparios. Del contacto, pues si sitúen los oyentes entre Europa y Asia.
poquito más al norte del Cáucaso, etcétera. Y luego hablaremos de este pueblo porque realmente me parece fascinante el tema de los alanos. Entonces es importante en este periodo saber diferenciar y sobre todo saber contextualizar, porque estamos en una época, finales del siglo IV, principios del siglo V, donde 5 años arriba, 5 años abajo, prácticamente el tablero de ajedrez te podía cambiar por completo. Por eso en el libro muchas veces hago tantas acotaciones, tantas contextualizaciones, porque es importante que siempre el lector se vaya situando en una época tan cambiante a la par que fascinante. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Daniel Gómez Aragonés, nuestro invitado, hablando de un poco de historia, de nuestra historia. Estos bárbaros destruyen un imperio increíble que era el Imperio Romano, porque estaba ahí un poco ya medio fracasado, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver, sería un error, como pasa muchas veces, culpabilizar a los bárbaros exclusivamente de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano, como hemos visto en la introducción, tenía muchos problemas. Tenía problemas de un ejército atomizado, muy dividido, con unos gastos económicos brutales. Tenía problemas económicos, problemas sociales. Tenía una profunda corrupción, que lógicamente afectó a su destrucción. Tuvo muy malos emperadores. Tuvimos emperadores en el siglo V, muy malas decisiones políticas. Todo esto, junto al elemento de los bárbaros, que ojo, que hay que decir que aquí los hunos que antes hemos mencionado jugaban un papel muy importante. ¿Por qué? Porque provocan un efecto dominó. Los hunos viniendo desde Oriente, los antecesores del famoso Atila, provocan que muchos de estos pueblos bárbaros quieran entrar dentro de lo que es la frontera del imperio. Pero venían aquí porque se vivía, bueno, el imperio porque se vivía bien, ¿no? Claro, y sobre todo porque estarían de una manera, por un lado, protegidos de los hunos, y luego aparte, evidentemente, cuando muchos bárbaros, que ya había habido contactos, intercambios con el mundo romano, ese ajeno, están dentro de lo que es el limes, dentro de la frontera, se dan cuenta de ¿por qué no tener un reino propio, pero dentro de la frontera romana? Por supuesto, no eran tontos. Yeah. Vivir como un romano, pero lógicamente manteniendo mi identidad vándala, goda o alana, eso por supuesto. Entonces, ese efecto dominó también fue muy importante en la destrucción del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Y eso sí, señalar destrucción del Imperio Romano de Occidente, porque la llama romana en Oriente, en Bizancio, en Constantinopla, siguió muy, muy, muy viva. Vale. Había un obispo, Idacio, que lo ponía a parir. Decían que eran caníbales, que las madres se comían a sus propios hijos, que machacaban sangre por todos los lados. Eso es. Vamos a ver, por supuesto hay que entenderlo en el contexto que estamos hablando. No se llegaría a ese extremo. Pero claro, estamos en un obispo hispano-romano del siglo V, un ferviente defensor del catolicismo, un ferviente defensor de la idea de imperio romano cristiano, que ve que se está derrumbando, que ve que se está acabando, que ve que no hay marcha atrás, Entonces es un shock tremendo. Y es muy importante, y lo siento si lo repito varias veces a lo largo del programa, que para entender esta época no podemos hacerlo con ojos de un hombre o una mujer del siglo XX o siglo XXI. Sería un craso error. Para entender esta época hay que irse al paradigma de individuos del siglo V, siglo VI, en la medida que podamos. No podemos juzgar con nuestro planteamiento políticamente correcto porque caeríamos en un presentismo. No. Estamos hablando de gente que cree en el más allá. Gente que cree en la trascendencia, que cree en el honor, en la guerra, en la épica. Por lo tanto, eso, lógicamente, marca su forma de vivir y su forma de entender la historia. E Idacio sabía que esto era un cambio tremendo. También es curioso porque Idacio, a la par que está criticando a los bárbaros, luego con el tiempo cambiará parte de su discurso porque comenzará criticando en este caso a los suevos, que sean los que se ubiquen, y luego lo comentaremos, en la zona en la que él vivía, para atacar a otros bárbaros. Que también es curioso eso, los romanos intentaron, a medida que pudieron, utilizar unos bárbaros contra otros a ver si sacaban algún beneficio. Pero ese pasaje que yo le he recogido en el libro, y considero que es fundamental porque muchas veces es pasado por alto, no tenemos que pensar, como digo, que había canibalismo, pero sí refleja el tremendo shock
que supuso en este caso para Hispania la llegada de los bárbaros. Yeah. Los ponen eso, incluso la propia idea o el propio nombre, ¿no? Da la concepción de que eran tremendos, machacaban todo lo que por donde pasaban. Atila no crecía la hierba por donde pasaban ellos, ¿no? Sin embargo, tú reflejas que eran gente refinada, que tenían arte, que tenían otro tipo de cultura, que creían, como dices, el más allá, ¿no? Totalmente. Es que no nos equivoquemos, no hacían nada que no hiciese Roma durante la conquista. Cuando Roma en el momento de expansión, cuando César se enfrenta a los galos, cuando Augusto se enfrenta a los cántabros en Hispania, que hizo un auténtico, entre comillas, genocidio, Roma se construyó a base de espada y sangre. Pues los bárbaros, lógicamente, cuando se expanden, bien es cierto que hay una migración, bien es cierto que hay necesidad de acomodación, pero bien es cierto que hablamos de una invasión, e invasión siempre va unido a violencia, es inevitable. Pero es lo que te digo, es que era el pan nuestro de cada día en el siglo V. O sea, no podemos juzgar, hay una matanza. Vale, sí hay una matanza, pero es que era algo común, era algo habitual. La muerte tampoco se veía como ahora. Por lo tanto, insisto, no podemos decir que bárbaros eran los bárbaros. No. Ojo, es una etiqueta de bárbaros para que nos entendamos. Pero es gente que, por supuesto, tenía una religión, tenía una fe, tenía un arte, tenía una manera de vivir. Y ante todo, muchos de ellos, lo que comentaba antes, buscaban un lugar en el que poder asentarse y poder desarrollar su vida cómodamente. Bien es cierto que la violencia iba unida, porque muchos de estos pueblos no entendían su existencia sin la guerra. Véase los alanos. Por lo tanto, te digo, para poder entender esta época es fundamental meternos en su paradigma. Vamos a intentar hacerlo. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Seguimos viaje a la búsqueda de estos bárbaros. Nómadas. Yo disfruto un paseo relajante desde aquí, mirando la ciudad durante el atardecer. Heraclión, capital de Creta, la isla griega donde termina Europa. Nómadas, con Álvaro Soto. Buscamos el laberinto del Minotauro. En la civilización minoica, el toro era un animal sagrado. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Sigamos conociendo algo más de la historia de estos pueblos bárbaros del norte. Les impulsa la desesperación por conquistar una tierra que poder llamar suya. Cruzan continentes y mares. Asolan el Imperio Romano justo cuando éste empieza a derrumbarse. En el año 406 después de Cristo encuentran la oportunidad y la tierra que estaban buscando, justo en el corazón de Roma. En nombre de Dios, saquean, aterrorizan y devastan un imperio herido. Su propio nombre acabará significando destrucción. Son los vándalos. Y su fuerza incontenible pondrá de rodillas al mundo civilizado. Los vándalos, uno de los pueblos del norte que acabaron con el Imperio Romano. Conozcamos algo más de ellos y de su presencia en España. Era uno de los pueblos que llegaron, pero antes de hablar de los vándalos, que vamos a hablar enseguida, los alanos. En tu libro recoges que era un pueblo... Primero tenemos muy pocos datos de ellos. Muy poquitos, muy poquitos. Seguramente fue el pueblo más enigmático de los tres que cruzaron en el año 409 a Hispania. Y a mí es un pueblo que me fascina. Sí. Y yo creo que a los oyentes les va a gustar. Vamos con ello. Es un pueblo que hemos dicho que no es germano, ¿de acuerdo? Es iranio-estepario. ¿Eso qué significa? ¿Que venían de Irán, de las estepas? Que venían del contacto entre el mundo europeo y el mundo asiático, ¿de acuerdo? Y el norte más o menos del Cáucaso. La descripción o la información que nos proporciona Ammiano Marcelino, que es el gran cronista para poder adentrarnos en el mundo alano, es muy curiosa porque prácticamente los presenta como nórdicos, como suecos, hombres altos, rubios, llega a decir prácticamente como si fuesen los más hermosos, los hombres más hermosos de la época. Es un pueblo que su cultura está más asociada a la guerra. De hecho, se considera que para un alano era algo terrible morir de viejo. Sí. Había que morir en combate. Y era un trofeo cortar la cabellera a tu enemigo y ponerla en tu caballo como elemento de decoración. Wow. Espectacular.
Y algo que creo que va a gustar mucho a los oyentes y te va a gustar a ti, Miguel. Es un pueblo que en su religión no necesitaba construir templos. No necesitaba templos. Al ser un pueblo nómada, evidentemente no se quedaba fijo en un sitio, siempre estaba en movimiento. Evidentemente, ¿para qué quiere un templo? Tenemos muy poquitos datos, pero Amiano Marcelino nos dice que para rezar, un alano desenvainaba una espada, la clavaba en el suelo y ahí tenía un altar. Un altar para rezar a un dios guerrero. Prácticamente estamos llegando a lo que es Conan, para que nuestros oyentes nos sitúen. Me parece algo totalmente épico y fascinante. Épico y fascinante. Yo creo que si a un chaval en el colegio instituto le cuentan esto, quiere saber más cosas sobre esta época. Solo con esto. 100%, garantizado. Su presencia en Hispania es muy pequeña, muy limitada, porque hablamos que entra en el 409 y entre el 416 y 418 son derrotados por los godos. Pero sin embargo aquí en un mapa que tú sacas hay una amplia franja de la península ibérica, incluido Portugal, donde estuvieron los alanos desde Cartagena hasta Lisboa. Eso es. Cuando se hace el reparto entre suevos, vándalos y alanos de Hispania en el año 411, los que salen mejor parados son los alanos, que se llevan la provincia de Lusitania y la provincia de Cartaginense. Pues prácticamente, como has dicho, el 50% de Hispania. Por arriba quedaba, por abajo Andalucía. Lo que es en la Bética los vándalos y lingos, y en la Tarraconense queda bajo poder imperial, y en Galaecia se dividen suevos y vándalos asdingos. Hay que tener en cuenta que los alanos seguramente sería, de todos los bárbaros que entraron en Hispania, el número más reducido, el número más pequeño. ¿Por qué el territorio más grande? A ciencia cierta no lo sabemos, pero la teoría que tiene García Moreno, que es el máximo experto a nivel mundial en la materia, es que seguramente fuese de los tres pueblos, incluyendo los dos grupos de vándalos en uno solo, el que tenía mayor poder militar, mayor músculo guerrero. Seguramente contrata en el campo de batalla a 1000 guerreros alanos, era para agarrarse el cinturón. Daniel, ¿y dónde se quedaron los íberos y los celtas? ¿O es de otro tiempo? ¿Eran mucho más antiguos? Mucho más atrás. Íberos y celtas estamos en el contexto del mundo romano, de la conquista romana de la península ibérica. Los romanos conquistan lo que es toda Hispania y lo que se produce es un proceso de romanización. Celtas e íberos y celtíberos se quedan bajo la órbita romana. Y cuando estos bárbaros entran a la península ibérica, se encuentran en una sociedad 100% y eminentemente hispano-romana, donde el elemento genético poblacional sigue siendo celta e íbero, por supuesto, lo sigue siendo hoy en día. Nuestra sangre básicamente es celta e íbera, pero su cultura, por supuesto, como también sigue pasando entre nosotros, como dice la película, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Sigue siendo romana. Se han encontrado restos de edificaciones, de armas, ¿vinculados al mundo alano? Sí, en el mundo alano. En lo que es en Hispania, porque en otros lugares sí, pero en Hispania las huellas alanas son, no voy a decir nulas, pero sí muy escasas y muy discutidas. Se encontró una espada en Portugal, sur de Portugal, la espada de Bella, que es una pieza alucinante, espectacular. Debe de pertenecer a algún personaje destacado, porque además a los alanos les gustaba enterrarse con sus armas. Sí. Una manera de demostrar que el poseedor era un gran guerrero, un gran líder. Y ojo, y esto es muy importante, permíteme que lo diga, porque suele haber... muchas veces la gente se lleva a engaño, porque en las películas estamos acostumbrados a ver que en esta época, o tiempo atrás, o tiempo después, todo el mundo combatía con una espada. ¿No? No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Con lo que más se combatían con hachas y con lanzas. ¿Por qué? Porque llevan muy poquito hierro, muy poquito acero. Yeah. Las espadas eran muy caras. El metal era muy caro. Y más espadas como esta, que tenían hasta piedras preciosas en su empuñadura. Estaban altamente decoradas, eran una pieza de orfebrería espectacular. Si tú en el campo de batalla, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, te encontrabas, ojo, a un personaje que llevaba cota de malla, que llevaba escudo, que llevaba casco como el que vemos en la portada, que llevaba un sax, que es una pequeña espada, grosso modo, una lanza, una espada, e iba a caballo, ojo, no estabas ante un cualquiera, ni muchísimo menos. Estabas ante un gran y grandísimo líder guerrero. Ya. Las mujeres tenían un papel importante con los alanos. Te lo voy a preguntar en el resto de los pueblos. No hay datos. No tenemos apenas datos. Lo que sí sabemos es que no había alanos, gente con sangre alana, que fuese esclavo. Si tenían esclavos es porque no pertenecían al mundo alano. Pero de los alanos tenemos tan poquitos datos que ni siquiera podemos reseñar el nombre, en este caso en Hispania, de una mujer alana. Luego cuando hablemos de vándalos, de suevos, sí podemos ver alguna otra cosa distinta, o de godos, o hasta incluso vinculados al mundo romano, que hay alguna mujer que marcó el siglo V.
Nos vamos con los vándalos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían estos otros? Bueno, pues los vándalos, ya solo por su nombre, a mucha gente le puede sonar, o a lo mejor incluso de una manera distorsionada. Sí, los vándalos, significa eso, claro, gente de buen vivir. Totalmente, pero bueno, realmente esa asociación que se ha hecho es un tanto inmerecida. Los vándalos, hay una discusión sobre su origen. Por un lado se piensa que podrían venir desde el sur de Suecia, como los godos, o desde el norte de Polonia. Más o menos nos da lo mismo. Son germanos de corte oriental, que están divididos a partir del siglo II después de Cristo, a mediados más o menos, en dos pueblos, como pasará con los godos. Por un lado, vándalos silingos, que están en la zona de República Checa, más o menos actual República Checa, y los asdingos, que están más o menos entre Hungría y Rumanía, para que los oyentes se sitúen. Es un pueblo que tiene un periplo existencial fascinante. Fíjate dónde estamos hablando, ¿no? Una existencia sur de Suecia, norte de Polonia, luego ya bien identificados en República Checa, Hungría, Rumanía, entran en el año 406, el 31 de diciembre. Ojo, 31 de diciembre del 406, esa fría Navidad es cuando todos estos pueblos bárbaros cruzan el río Rin, unas arterias de Europa. Yo he tenido la fortuna de estar, si no en el lugar exacto, muy próximo, porque si me permites, una cosa que considero que tiene o debe hacer un buen historiador, escritor, divulgador, siempre que su circunstancia vital se lo permita. Seguir las huellas, ¿no? Es ir a donde ha tenido lugar la historia. O sea, gran parte de las fotografías que se pueden ver en el anexo del libro las he hecho yo en el lugar donde tuvo lugar la historia. Creo que es fundamental, y eso creo que lo compartes conmigo, ¿no? Es la única manera, yo creo ciertamente, también de meterte en la época. Como te digo, 406, 409 están en la Galia, y 409 es cuando entran en Hispania, y realmente los vándalos en Hispania solo están 20 años, del 409 al 429, pero son 20 años fascinantes, 20 años que tal vez pudieron hacer de Hispania su reino, pero ellos, hay un momento al final de la segunda década del siglo V, 420 y tantos, que su objetivo es pasar al norte de África. Cruzar el Mediterráneo. Eso es. ¿Por qué? Muy sencillo. El norte de África era la gran joya del imperio, era el granero del imperio. Ya te iba a preguntar, ¿en España qué había en ese tiempo? ¿Por qué atraía tanto Hispania a estos pueblos? ¿Buen clima? Hispania era una auténtica joya. O sea, evidentemente, el Imperio Romano está en crisis de arriba abajo, el Imperio Romano de Occidente, pero Hispania era una joya, y sus nuevos bandos tenían mucho interés en entrar. ¿Por qué? Porque evidentemente habría riquezas, habría importante aristocracia romana a la cual poder o bien atacar y robar, o bien ponerte a su servicio cobrando, y era un buen lugar para poder crear un reino. Es como pasa luego después, imagino no da tiempo a comentarlo, ¿no? Pero cuando los musulmanes invaden el reino visigodo, no es que estaba en crisis y demás. Ahora también estamos en crisis en España, pero también hay mucha riqueza, también hay muchos tesoros, también se vive muy bien, no olvidemos. Y eso ha pasado siempre. Hispania siempre ha sido un pedazo de comida muy, muy, muy apetecible. Y para estos pueblos bárbaros lo era. Lo que pasa que, como te digo, llega un momento determinado que para los vándalos no lo ven claro en Hispania y prefieren pasar al norte de África. Y esto es algo espectacular porque cruzan desde Gibraltar, como decimos, a lo que es el norte de Marruecos. ¿Eran navegantes entonces? Buena pregunta. ¿Cómo cruzaron? Porque según los datos que contamos, cruzaron unas 80.000 personas, que no son pocas, porque cruzarían vándalos, cruzarían también alanos, que cuando son derrotados por los godos se unen los restos que quedan a los vándalos, también algunos godos, también puede que algún suevo, y también hispanos romanos. ¿Qué pasa? Que cuando los vándalos hacen campañas de ataque y de saqueo por la cartaginense, por la bética, llegan a las costas levantinas y allí se encuentran con parte de la flota romana amarrada en dichos lugares. Y ahí es donde puede comenzar esa unión tan simbólica entre la navegación y los vándalos. También llegan a atacar las Baleares. Y es, como te digo, en ese momento, desde un punto de vista identitario, esencialista, están unidos hasta su final el mar Mediterráneo, la navegación con los vándalos. Y es así como tuvieron que cruzar, valiéndose evidentemente de los navegantes hispanos, que muchos de ellos se unirían a la causa, dirían, pues nos vamos con vosotros. Hay autores latinos que recogen que muchos provinciales, muchos hispanos romanos, prefieren vivir en libertad, pero pobres, con los bárbaros, que no irse a vivir con los romanos y estar machacados a impuestos y corrupción. Yeah. Fíjate qué simbólico que es esto. Pues bien, los vándalos cuando cruzan con su gran rey Genserico... Eso te iba a preguntar, Genserico es una figura importante, ¿no? Es una figura brutal.
Es una figura que es de esas que te preguntas cómo nos ha hecho una película. ¿Cómo nos ha hecho una película? ¿Tú lo estudiaste cuando estudiabas en la universidad? ¿En el colegio? Yo nunca había oído hablar de este nombre. Y además que es algo que trato en el libro, y es decir, cómo se ha afrontado en los libros de textos, cómo se ha ido estudiando desde el franquismo hasta los libros de textos actuales esta época. Y es muy triste, hemos ido para atrás. Sí. Hemos ido para atrás. ¿Hay algún momento bueno en los años 80, algún libro de la famosa EGB, que a mí me tocó estudiar, que sobre todo desde el punto de vista visual trata muy bien esta época? Y eso a lo mejor me pudo pasar a mí. Yo lo vi y dije, me quedé enganchado. Pero hoy en día coges un libro de texto de primaria, de la ESO, de bachillerato, y hasta incluso algunos apuntes de carrera, y te puedes echar a llorar con esta época. Vamos con Genserico. Vamos con Genserico. Genserico es el rey fundamental de la historia vándala. Es un rey que va conquistando gran parte del norte de África y funda un reino en lo que es el actual Túnez, en la antigua Cartago. Y distintos puntos, como te digo, del norte de África. Y no solo queda ahí la cosa. Conquista Cerdeña, conquista Córcega, parte de Sicilia y las Islas Baleares. Wow. Hace del Mediterráneo central y occidental su cortijo. O sea, el famoso Mare Nostrum de los romanos, ahora ya no, con los vándalos ya no, ahora es conocido como Mar Vándalo. Y durante mucho tiempo, durante muchos siglos, todavía en el Mediterráneo, en Europa, resonará como los vándalos hicieron del Mediterráneo su mar. Porque además, ¿qué sucede? Cuando llegan a Cartago, ahí es donde estaba la gran flota romana. Por supuesto, había naves, como hemos comentado, en Hispania, pero en Cartago era el gran puerto del Imperio Romano, además un puerto fascinante, espectacular, circular, donde iban saliendo las naves. Una pasa de algunas maquetas que nos pueden hacer la boca agua pensando cómo se podía hacer aquello en el siglo IV, siglo V, siglo VI. Y como te digo, gracias a esa unión del mundo de la navegación romana con el mundo vándalo-germano, surge un reino espectacular. Y seguramente los vándalos no serían los que llevasen estos barcos, sino serían los propios hispano-romanos y africano-romanos los que llevasen estos barcos que seguramente no serían de combate, sino que serían barcos mercantes que transportaban a las tropas. Ojo, tropas no solo vándalas. Genserico era muy, muy listo, muy inteligente. Utilizó también a bereberes. Sí. Utilizó también a indígenas del norte de África como fuerza de choque. Eran gente muy, muy guerrera, gente que la lanzabas al combate y sabías que iba a arrasar. Y por eso en el libro hay un cuadro donde se representa el famoso saqueo de Genserico, que saqueó Roma en el año 455. Tenemos a Alarico en el 410, ves a Salomón, etcétera, etcétera. Pero en 455, los restos de ese famoso tesoro de Jerusalén que se llevó Tito, Genserico lo que quedó se lo llevó. Pues en ese cuadro que te comentaba, un pintor ruso dibuja a soldados, a guerreros, luchando a favor de los vándalos, pero con la tez muy oscura. Esos no eran germanos, representando a estos bereberes, a estos mauri, como recoge las fuentes. ¿Y cuándo termina su imperio? Genserico acaba muriendo en el año 474. Estuvo prácticamente hasta la tercera edad, estamos hablando de unos 70-80 años, murió algo espectacular para la época, y en el momento que Genserico muere, comienza la caída. Comienza la caída de los vándalos. ¿Por qué? Porque al igual que sucede con otros reinos de la época, el reino realmente se sustenta porque hay una figura espectacular, una figura que concentra todo. Cuando esa figura desaparece, los sucesores poco pueden hacer, lo van manteniendo hasta que finalmente, en el año 534, el reino vándalo cae. Genserico, nos acordaremos de ese nombre. Seguimos adelante, nuestro teléfono está muy tranquilo. El reino suevo fue fundado por el pueblo germánico de los suevos en la primera mitad del siglo V. Se formó en la provincia de la Galaecia del Imperio Romano de Occidente tras haber penetrado en la península ibérica junto con vándalos y alanos en el 409. Conozcamos algo más de ellos y de su presencia en España. Otros datos de ese otro pueblo que llegó a nuestra península debían ser tremendos, ¿no? Y el detalle del pelo, ¿no? Qué curioso. Buenísimo, me ha encantado. Bueno, me está encantando todas las intro, pero esta más con la banda sonora de Braveheart, ya vamos, me dan ganas de sacar la espada ahora mismo. Pues el detalle del pelo es que es muy, muy, muy importante. Habitualmente cogemos un libro que estudia esta época
¿quién va a recoger cómo se peinaba un guerrero, o suevo, un guerrero bárbaro? Pues es que también es importante. Ahora nos preocupamos, lo decíamos antes, mucho por la estética, por cómo vestimos, por cómo hacemos, y en muchos casos es simplemente de manera vanidosa, para vernos más o menos guapos o más o menos guapas. Pero es que en esta época la estética también era importante. De hecho, San Isidoro llega a decir, el gran faro intelectual del siglo V, que a los pueblos una manera de distinguirlos es tanto por su vestimenta como por rasgos simbólicos que llevasen. Peinados, tatuajes, barbas. Eso ya nos marca la importancia que tenía el estar delante de una persona que llevase o no llevase barba, tuviese el pelo largo o no tuviese el pelo largo, tuviese determinados elementos. En cuanto al peinado suevo, ese famoso nudo suevo, que también ha sido descrito en la intro, una especie como de moño que se lleva ahora actualmente los hipster, creo, ¿no? Que también llevan un moñito aquí en la parte de arriba, pero aquí no se lleva en la coronilla, sino que se lleva a un lado. A un lado. Puede que fuese ya en el siglo V, siglo VI, a lo mejor los suevos no lo llevaban o quedaba como un resquicio ancestral, pero los suevos del siglo I, II, III, como bien ha dicho la intro, no lo llevaban por una cuestión estética, sino porque ellos consideraban que de esa manera, frente al enemigo, parecían más altos, más grandes, más terroríficos, como que de alguna manera la persona que estaba enfrente de ellos diría, ¿por qué llevan ese peinado? ¿Qué encierran? ¿Qué tienen? Yeah. Por lo tanto, como te digo, no era algo casual. ¿De dónde venían estos pueblos? Los suevos, germánicos. Efectivamente, además muy germánicos, venían más o menos desde el río Elba, en Alemania. Los suevos tienen una peculiaridad a diferencia, por ejemplo, de los vándalos, ¿no? O de otro pueblo germano del que ya hemos hablado. Y es que hasta el año 406-7 realmente no están unidos. El concepto suevo significa aquellos pueblos que pertenecen a la misma raza, pero había suevos cuados, suevos marcomanos, había distintas tribus, realmente estamos ante una confederación. Y cuando cruzan a la Galia en el año 406 se dan cuenta de decir, ojo, o nos unimos todos aquellos que nos consideramos suevos, porque en el siglo V el mundo germánico, el concepto suevo era un concepto de prestigio, el pertenecer al ámbito suevo era decir, ojo, que son de esos que César describe como grandes guerreros, no son unos cualquiera. Pues se dan cuenta de o nos unimos, o los vándalos, que eran un pueblo acostumbrado a absorber a otros pueblos y que se quedasen bajo su control, nos pueden pasar a controlar. Y ya cuando entran a Hispania, cuando se asientan en la Galaecia y norte de Lusitania, es cuando realmente hay un proceso de cambio, algo que se llama etnogénesis, que ya empiezan a considerarse entre ellos mismos suevos, de una manera un tanto auténtica, habrá redundancia. Y los suevos no somos conscientes de la importancia que tiene nuestra historia. Fíjate, es el primer reino medieval de Occidente. ¿Sí? El primer reino medieval de Occidente. El primer reino que tiene un monarca de confesión católica. En Galicia y Portugal. Eso es. ¿De confesión católica? Católica. Ellos cuando entran son paganos germánicos. Seguramente también habría cristianos arrianos. Luego, si quieres, podemos ver la diferencia entre arrianismo y catolicismo porque merece mucho la pena. Pero hay un rey, el rey Riquiario, a mediados del siglo V, hijo del gran Riquila, el Genserico, entre comillas, de los suevos, que era pagano, 100% pagano, que no sabemos por qué las crónicas Idacio no lo presenta como católico. Y además él, no el pueblo suevo. Tuvo que ser una decisión personal. Evidentemente, cuando el líder se convertía, eso significa que su séquito iba detrás, pero no todo el pueblo. Y además, en las crónicas no se detecta que él vaya buscando que todos los suevos se hagan católicos. Es algo que no le preocupaba. Y aparte de esto, también es el primer reino que uno de sus monarcas escribe su nombre en una moneda. Por tanto, fíjate lo que hemos visto. Primer reino germano medieval en Occidente. Primer reino que tiene un monarca de confesión católica y la cuestión del nombre en la moneda. Y esto es patrimonio nuestro. Es patrimonio de los españoles y muchas veces lo dejamos pasar por alto. No lo conocíamos, sí. El papel de la mujer, te pregunto aquí. ¿Y magia? ¿Querían la magia? ¿Tenían chamanes? ¿Gente que les comunicara con el más allá? Esto es especial. Vamos, si quieres, primero con el tema de la mujer. El tema de la mujer, más que en el mundo suevo, más que en el mundo vándalo, que la verdad es muy difícil detectar elementos que nos hablen de su situación, podemos hablar de mujeres representativas o destacadas en el siglo V, si me permites. Una de ellas es una mujer que no podemos entender la historia del siglo V, como te digo, sin conocerla, es Gala Placidia.
Fíjate, hija del gran emperador Teodosio, casada con un rey visigodo, por tanto reina, casada posteriormente con un emperador romano, Constancio III, por lo tanto emperatriz, y madre de un emperador, Valentiniano III. Vaya currículum. Vaya personaje, sí. Pero no solo esto. Yo tengo la fortuna de estar en Rávena, una ciudad a la que, si no has ido, Miguel, conozco, sí. a la que has estado, pues es espectacular, es mágica, o sea, llena de lugares de poder. O sea, yo allí he sufrido el síndrome de Stendhal. Visitando San Vital de Rávena lo sufrí totalmente, extasiado acabé. Pues también visité el mausoleo de Gala Placidia, que es una auténtica joyita, está justo al lado, y te das cuenta de la importancia de esta mujer, que marca la política, como te digo, siglos V. Pero también tenemos la contraposición. Otra mujer que en principio parecía que podía tener una vida también muy destacada en las altas esferas, pero que no tuvo suerte. Y es que su marido fue Unerico, un vándalo, hijo de Genserico. No conocemos su nombre, pero nos estamos refiriendo a una princesa visigoda, hija del rey Teodorico I, que la envía a la corte vándala para esos matrimonios de conveniencia entre un reino y otro, para que se case, como te digo, con el hijo de Genserico. Pero ¿qué pasa? Que Unerico no estaba muy por la labor. Y según nos dicen las fuentes, Unerico dice que esta princesa goda le quería envenenar, y lo que hace para, entre comillas, vengarse es cortarle las 2 orejas y cortarle la nariz, y enviándola así a la Galia, donde estaban los visigodos. Fíjate en lo que hemos escuchado en las intros y en lo que hemos venido comentando, pues algunos cronistas consideran este hecho lo más bárbaro que ocurrió prácticamente en el siglo V. Antes de... Te quedas un ratito más, ¿no? Para la magia, en tres minutitos. Vamos súper rápido. Por supuesto, la magia existía. Ha existido, existe y existirá. Y saliéndonos un poco fuera del contexto alano, vándalo y suevo, San Isidoro de Sevilla, que ya lo hemos nombrado, en su gran obra Las Etimologías es como la Larousse, a lo mejor los jóvenes oyentes no conocen la Larousse, pero bueno, que lo busquen por internet, o la Encarta. Es una gran enciclopedia donde se recoge todo el conocimiento de prácticamente el siglo VII, de dónde venía cada una de las palabras que se conocía. Y San Isidoro, por ejemplo, hace lo que es prácticamente un listado de todos los magos que él considera que existían. ¿Sabes cómo define a los magos? ¿No? Como hombres maléficos. Sí. Pero porque así los llamaba el pueblo. Claro. Hombre, desde el punto de vista, por supuesto, de un religioso del siglo VII. Habla de augures, habla de hechiceros, habla de brujos, habla de nigromantes. Habla hasta incluso como había alguno de estos personajes iba a los cementerios a profanarlos para poder realizar rituales nigrománticos. La legislación visigoda, los concilios del reino visigodo de Toledo, un concilio, para que los oyentes que no lo conozcan, es una especie como de consejos de ministros, entre muchas comillas, ¿de acuerdo? Donde se dirimía, donde se decidía cómo iba a ir el reino desde el punto de vista tanto religioso como político. Pues ahí se lucha contra la magia. Estamos ya en un reino católico, pero ojo, se lucha contra la magia y se advierte de que la persona que consulte a los magos, a los hechiceros, va a ser penada. Y hasta incluso aquel que quiera saber, por ejemplo, cuándo va a morir un rey, ojo, vamos a ir a por ti. O sea que tenía mucha importancia. Por supuesto, la magia siempre la ha tenido, siempre ha formado parte de nosotros. Y en esta época te das cuenta, como aparte, lógicamente, de vivir en un contexto católico, un contexto cristiano, la magia estaba presente entre nosotros. Apasionante lo que nos cuentas. Apúntate, hay una pregunta que son los siglos oscuros, que lo decíamos al principio también. Lo contestas después. Por supuesto. ¿Vale? Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Después viene nuestro compañero, nos va a contar la historia de una medium, o eso dice, que tenía poderes y hacía moverse cosas. No os lo perdáis, descubrir ese inquietante personaje. 900-137-137 nuestro teléfono. Jesús Ortega preparado. Dime los siglos oscuros, ¿por qué? Tenemos tiempo, vamos con ellos. 30 segundos. Sin 40. ningún problema. Siglos oscuros se denomina así porque es una época que hay poca información, pero realmente tiene un sentido peyorativo, despectivo. Yo creo que son siglos cargados de luz. Como estas velas tan fantásticas que tenemos aquí, con todo lo que estamos viendo, aquí no hay oscuridad, hay luz. Claro, y quien criticaba eso eran los romanos y la gente a la que le estaban dando leña, ¿no? Sobre todo se ve desde el punto de vista historiográfico. Como hay pocos datos, pues son siglos oscuros. Ya. Es muy difícil estudiarlos. No.
con lo poco que tenemos se puede hacer mucho. Y hay mucha luz ahí. Muchísima. Insisto, 137, 137. Regresamos después de las noticias. No os vayáis. Tenemos todavía mucho que contaros. Esta noche, en Espacio en Blanco. Una tarde del mes de mayo de 1923, el Dr. Crandon invitó a varios amigos a una reunión a su casa. De repente, estando en esa reunión, la mesa se movió y se apoyó en dos patas. Trataron de averiguar cuál de ellos era el médium. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.